Nada, buenos días y muchas gracias por invitarme. Siempre poder pasar por la Pilarica siempre es ocasión que hay que aprovechar. Pero lo que pasa es que tampoco puedo... Bueno, voy a contar lo que cuente. Lo que pasa es que aquí yo creo que hay doctores de la Iglesia, más reconocidos con ese título, pero sois de la Iglesia y sois doctores. Y luego grandes maestros. Yo he aprendido tanto de Jacinto y de algunas cosas que hablar aquí me da vergüenza. Pero bueno, pero como da igual lo que diga, porque ya lo sabéis todo, entonces pues para pasar un rato. Pero a mí se me ocurría remitirme bueno, ya, si no os interesa, alguien levanta la mano y cambiamos de tercio y ya está. Y si no, además podemos en un momento interrumpir y si queréis alguna pregunta o alguna... sacar algún tema. A mí se me ocurría remitirme a Nietzsche, porque Nietzsche es una persona que sí que ha conectado con el siglo XX, ¿no? Bastante bien. O sea, hay mucha gente que lee a Nietzsche y no sé hasta qué punto entienden su mensaje, pero sí que son seducidos, ¿no? O sea, hay un poder seductor, indudablemente. Su literatura atrapa, ¿no? O sea, el modo en el que habla, o sea, hay buena literatura, ¿no? Y buena capacidad de expresión y hay pasión. Y yo no soy un gran conocedor de Nietzsche, pero sí que algo he leído. Y no sé si le he entendido o no, pero da igual, porque aunque no lo haya entendido, yo voy a decir, me sirve, no voy a exponer a Nietzsche, pero a partir de lo que creo que él quiere decir, me parece que es una buena base, al menos a mí me sirve. Nietzsche, claro, es hombre y que habla al hombre y quiere defender al hombre, ¿no? Y cuando él ve que los dos grandes enemigos porque esta gente, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo con él, pero tontos no son, ¿no? Y siempre, yo me acuerdo cuando era profesor, antes de ordenarme, antes de ir a Roma, teníamos un despacho compartido. Y entonces él tenía en su cabecera Paco Sangorrín. Pues él tenía detrás de su pero de su silla, de su puesto de trabajo, en un tablón tenía un cartel que decía tienen razón, ¿no? O sea, era como una manera de recordarse que los alumnos, en lo que dicen, tienen razón. No tienen la razón, ¿no? No tienen la razón, ¿no? O sea, no será completamente verdad lo que dicen, pero lo dicen por algo y a partir de una experiencia, y aunque esté deformada pues por su parcialidad, por su desconocimiento de todo, o del conjunto, por su inmadurez, o sea, hay muchos elementos que hacen que ellos no puedan tener la razón. Pero tienen razón, o sea, no son tontos y están hablando a partir de algo, ¿no? Y lo interesante es buscar, bueno, también como detectar, ¿no? Dejarnos hablar y estar siempre en diálogo con la realidad y con las personas y con el mundo para saber, ¿no? O sea, normalmente, bueno, nosotros ya de esto sabemos mucho como los sacerdotes, pero no ir con mi muro de hormigón y entonces ir arrasando y todo lo que no sea yo, o sea, o yo o no yo, ¿no? Sino hay una permeabilidad siempre, ¿no? en nosotros para poder estar siempre aprendiendo y en diálogo con el mundo. Entonces en Nietzsche cuando habla del hombre, él dice que tiene dos grandes enemigos, dice él, que han matado al hombre, que son el cristianismo y el otro gran enemigo. Bueno, esto Flecha casi iría así, ¿no? Porque él lo entiende que el cristianismo y el derecho romano, o el mundo romano, ¿no? Porque han sido como
en su modo de ver, como dos construcciones humanas que han ido mermando al hombre, aplastando al hombre y impidiendo al hombre ser hombre, ¿no? Porque el cristianismo, con sus conceptos del bien y el mal, es decir, con su moral, ¿no? Y el derecho romano, con su justo e injusto, ¿no? O mejor dicho, con sus derechos y deberes, pues han encorsetado al hombre, ¿no? Y no le han dejado. Por eso, bueno, quizá si eso a lo mejor se podría también como con su verdad, ¿no? Verdad y mentira, ¿no? O sea, su verdad, que puede estar también con el mundo griego, pero el mundo griego él piensa que es el que le salva, ¿no? Y entonces él dice, más o menos lo que él propone es que la liberación del hombre es, por un lado, matar al Dios que está detrás de todo esto y dejar que el hombre sea hombre, es decir, que el hombre siga la pasión, ¿no? O sea, entonces él dice, mira el mundo griego como ahí sí que había hombres, ¿no? Y había superhombres, ¿no? Y por eso él habla de que el ideal es el superhombre, o sea, es el hombre que se deja llevar no por la racionalidad, ni por la moral, ni por el derecho, sino que es el hombre que se deja llevar por la pasión, porque en la pasión está la vida, ¿no? Y entonces el hombre lo que necesita es vivir, ¿no? Abrazar la vida, vivir y vivirla como venga, ¿no? Pues ¿cómo se llama el de Penélope? El marido de Penélope, el Ulises, ¿no? Pues Ulises pues no está pensando ¿no? en bienes y males, en morales, en doctrinas, sino que él quiere llegar, ¿no? Tiene una meta y entonces hace lo que haga falta, ¿no? Y si hay que matar, mata, si hay que sufrir, sufre, pero es el héroe, ¿no? Es el superhombre. Pero es una persona que se deja guiar por la pasión de su corazón, ¿no? Y entonces, bueno, este análisis, sí, bueno, yo creo que más o menos, a lo mejor de un modo muy simple o sencillo, no sé si es sencillo o simple, pero me parece que esto late en el fondo de Nietzsche, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, o al menos a mí me resulta interesante, porque es verdad, joder, es que el hombre necesita disfrutar de la vida, necesitamos ser hombres, tenemos emoción, tenemos pasión, tenemos vida y hemos nacido para la vida, ¿no? Entonces, es verdad que todo constructo humano al que yo le dé cabida, ¿no? Y que sea como el que me enseña, el que me, no sé, al que dejo entrar en mi vida, si es opresor, pues me está destruyendo. Está destruyendo la vida y por lo tanto realmente es enemigo del hombre. Yo creo que tiene casi, bueno, a mi modo de ver, yo le daría un abrazo a Nietzsche, ¿no? Le diría, joder, gracias por liberar al hombre. Lo único que le diría, me parece que lo que has hecho tú es liberar al hombre y a la vez someterle, porque la pasión, la vida pura, como más o menos me parece que lo entiende la pasión, pues es salvaje, es irracional y realmente tampoco es todo el hombre, ¿no? O sea, yo creo que esto, si lo aíslas, destruye al hombre. Y solo le sugeriría que dijese, si quieres vida, pasión, afirmar la vida y la pasión, vamos a cogerla en serio, ¿no? O sea, te doy la razón, si quieres, tal como entiendes en esto, pero en esto creo que te has quedado corto, ¿no? O sea, es una pena, porque realmente la pasión y la vida es el espíritu, ¿no? Es el espíritu, o sea, el espíritu de Dios,
Es decir, esa es la vida de Dios, ¿no? Y es la pasión de Dios. Y yo creo que esto es lo que a mí, si tuviese que decirme bueno, que en la juventud, pero creo que es toda la iglesia, ¿no? Pero el trabajo en la iglesia, el trabajo con personas jóvenes, para mí esto es todo. Con esto yo ya me apañaría. O sea, entender que lo que nosotros proponemos al mundo es la vida del Espíritu. La vida. Pero no es la vida del... O sea, es la misma vida de Dios te la puedo ofrecer. O sea, te la ofrece Dios, te la ofrece Cristo, te la ofrece la Iglesia y te la ofrezco yo, ¿no? En esa línea, ¿no? Conectado hasta la trascendencia, ¿no? Entonces, ese Espíritu Santo, ese Espíritu vivo, ¿no? Esa vida de Dios, pero la misma vida de Dios, los mismos principios, bueno, sí, es que no sé cómo decirlo, pero bueno, vosotros sabéis, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu vivo de Dios puede habitar en ti, puede actuar en ti, puede iluminar en ti, puede transformar en ti. Y entonces, rechazar la concepción. Y creo que esto es el cristianismo y esto es la iglesia. Es lo único. Entonces, es verdad que si yo hago de la iglesia una gran moral o una gran doctrina o un gran decálogo, ¿no? Pues estoy dando al mundo algo que no es lo que yo le tengo que dar. O sea, no estoy para eso. Yo estoy para dar vida, no estoy para dar doctrina, no estoy para dar moral. Yo estoy para dar vida y he dejado que esto, que al final es una construcción pues, bien intencionada, una ayuda y tiene su valor. Pero en el momento en el que sustituye a lo que es esencial, ¿no? O ahoga a lo que es esencial, yo ya no soy la iglesia, ya no estoy cumpliendo mi misión, no estoy para lo que estoy. No sé si me explico. O sea, entonces, yo creo que muchas veces lo que cuando los jóvenes, o cualquier persona, pero bueno, como decís que hablo de jóvenes, pero es que es lo mismo. O sea, es lo mismo. O sea, es que todo es igual. Cuando los jóvenes ven vida, o sea, se abren la boca, ¿no? Abren la boca, o sea, quieren vida. Bueno, como quiero vida yo, o sea, es que a mí me das vida y respiro, ¿no? Pero hay veces que, bueno, todos lo hemos oído, ¿no? Pero, bueno, pues oye, pues voy a tal sitio y es que le oyes predicar y la verdad es que me ahoga, o sea, es que le oigo y salgo como apesadumbrado, como aplastado, como con una culpabilidad, bueno, no culpabilidad, pero, o sea, sí que te asfixia, ¿no? Hay predicaciones que asfixian, ¿no? Y hay predicaciones que, o sea, te elevan, ¿no? Te sacan lo... Y no está en la estrategia demagógica, ¿no? O sea, no está en la forma de la palabra, sino que está en que a lo mejor uno te está transmitiendo moral. Y dices, oye, joder, déjame vivir, ¿no? O sea, yo quiero vivir. Si para vivir, además, bueno, ahora vamos a otro. Pero, o me estás dando doctrina, y muy bien, o sea, pues hay parte de doctrina que, bueno, pues para, no sé, como cuáles son las verdades implícitas en toda esta historia para entender que efectivamente la vida de Dios me llega, la vida de Dios, la pasión de Dios, la fuerza de Dios me llega a través de, ¿no? De unos canales, de la iglesia, de tal, unos sacramentos, lo que sea. La doctrina es fantástica. Hombre, Cristo vino... Pero Cristo, ¿a qué vino, no? Claro, porque tampoco vino a enseñar, ¿no? Yo creo que Cristo tampoco vino a enseñar, vino a liberar, ¿no? O sea, vino a santificar, vino a transformar, a dar la vida de Dios, ¿no? Vino a actuar, no a enseñar, ¿no?
lo que decía el pueblo de judío, ¿no? O sea, nuestro Dios es un Dios que salva, decía, ¿no? Decía el pueblo, nuestro Dios Yahvé es un Dios que salva. No es un Dios que enseña, no es un Dios que tiene una buena moral o que te ayuda a ser, o que te dice lo que es justo e injusto, sino que, buenos días, sino que es un espíritu vivo, es vida de Dios que salva, ¿no? O sea, salva. Entonces, yo creo que me parece que aquí está casi todo, ¿no? O sea, bueno, casi todo lo que yo quería decir. Pero creo que en la esencia. O sea, por eso muchas veces podemos tener tics, ¿no? Podemos tener como modos de hacer en los que nos hemos olvidado, o en los que puede quedar un poco como en segundo plano, sino el protagonismo que merece esta parte de aquí, ¿no? Y entonces, ¿cómo se extiende el cristianismo? Pues el cristianismo no se extiende, bueno, y entre jóvenes por supuesto, vamos, pero entre nadie, pero no se extiende por doctrina, o sea, organizando charlas, organizando conferencias, organizando... La doctrina es un elemento y que además, hombre, somos seres racionales, nos gusta entender, nos gusta saber, tenemos nuestra inquietud, la búsqueda de la verdad, es verdad, pero no se extiende por doctrina, o sea, hay poca gente conozco yo que se haya convertido por un libro. Sí, ayuda porque a veces uno ha caído en una trampa racional, ¿no? Es que el racionalismo yo creo que es mucho más nocivo de lo que, ¿no? Al menos de lo que yo pensaba. Pero en este constructo humano, ¿no? Racional, pues a lo mejor uno se ha salido en una curva, entonces pues lee un libro y dice, ahí va, pues esta curva era un engaño, entonces puede seguir, ¿no? Entonces como que se convierte por un libro, ¿no? Pues porque se le ha deshecho, se le ha desatado un nudo que él no entendía y que le había sacado de la carretera, del camino, pues porque pensaba que ya no podía seguir, ¿no? Que había un corte ahí, ¿no? Entonces, claro, le haces el nudo y entonces, ¡ay, qué bien!, ¿no? Pues ya puedo seguir en el camino y sigue avanzando. Entonces, pero yo creo que tampoco el cristianismo se extiende por una moral, ¿no? Por una moral. Y a veces uno puede uno puede caer, bueno, yo cuando asisto no sé, a clases, a homilías, ¿no? Pues, pues muchas veces es una maravilla, es una gozada, pero a veces es una especie de púlpito en el que te dicen, oye, lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, haz esto, y hay que hacer esto, y es como no sé, una serie de comportamientos, ¿no? Que se exigen, ¿no? O que se dice, pues, de lo que hay que hacer, 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 ¿no? No, haz esto, tal, y se convierte como en un prontuario, en un vademecum de cosas que tienes que hacer, ¿no? Y de cómo hacerlas, ¿no? Y de cómo acordarte y de cómo, yo qué sé, cuidar lo que sea, ¿no? Cuidar el amor o cuidar cosas pequeñas o cuidar detalles o cuidar lo que tienes que hacer en Cuaresma o lo que, ¿no? O sea, o sea, ¿no? Lo que hay que hacer. Y sin embargo, el cristianismo, como se extiende, y desde el principio, es con vida, ¿no? O sea, yo si fuese muy importante, bueno, no sé. Y además el Señor en su acción pues tampoco escribe nada así como para atar bien los cabos, ¿no? Pero sí que enseña mucho, ¿no? Pero lo enseña encarnándolo, ¿no? Y también verbalizándolo, pero bueno, pues más o menos esto. Entonces, sobre todo que el cristianismo es vida. Es vida. Entonces, yo quería, en todo caso, pues, ¿qué hora es?
digo otra cosa y ya está, y luego hablamos de lo que queráis. Pero es este espíritu y esta vida de Dios, claro, nos llega, está Dios y está a través de Cristo, que es su iglesia, y que Él obra, ¿no? Y esa gran obra y vida de la iglesia es la liturgia, ¿no? Entonces, en la liturgia es donde el hombre, ¿no? La liturgia me llega el Espíritu de Dios, ¿no? Y la vida de Dios. Y entonces yo creo que es muy interesante la liturgia. Yo me acuerdo un compañero mío de allí del Planeta, era un asesor del jefe, pues hablábamos de vez en cuando, él era ateo. Y bueno, cuando digo ateo, bueno, que era ateo, vamos, y que le había dado vueltas, igual había tenido una postura en la vida claramente. Y entonces, cuando escribía un libro, muchas veces se lo daba y le decía, oye, pues léetelo, porque era un tío muy listo, muy leído, había trabajado ya en varias editoriales, ya estaba como asesor y tenía un pesquis, ¿no? Tenía un olfato para captar lo que la sociedad quería, ¿no? Pues porque es para encontrar, pues para responder desde el mundo editorial a la demanda del hombre. Si no tienes olfato, pues los libros se te quedan en el almacén, ¿no? Y entonces cuando le di el libro de la misa o el libro de la confesión, le di alguno de estos libros, un borrador. Muy buenas. Muy buenas. Qué alegría. Cuando le di, estábamos hablando de Nietzsche, pero ya se acabó. ¿Verdad? Entonces, cuando le di algún libro de estos, se lo daba en manuscrito, ¿no? Para antes contrastar con él o con otros, tal. Y entonces me acuerdo que me llamó y me dijo, oye, bueno, que vamos a tomar un café o a comer y tal, y te comento lo que me ha parecido. Y entonces, yo creo que era el libro de la misa. Y entonces me dijo, joder, pues mira, yo es que veo dos cosas. Yo estoy muy asombrado del poder de la Iglesia, o sea, y que realmente quien tiene poder es la Iglesia, ¿no? Lo que pasa es que él decía, yo creo que no aprovechan, ¿no? Pero el tener ahí, ¿no? Pues en tantos puntos, ¿no? De la geografía, en cualquier barrio, pues hay una iglesia donde además hay una fidelidad de asistencia y la gente va un domingo a misa, va a otro. Yo muchos días voy y me siento en la última fila solo para ver, ¿no? Para ver y aprender. Luego, con el tiempo, después del libro de la misa y esto, me dijo en una ocasión que él que había ido, dice, estoy yendo todas las mañanas, o sea, a las 8 de la mañana voy, me siento en el último banco y veo. Y dice, hijo, y la verdad es que me está dando mucha paz, o sea, estoy dejando incluso de tomar algunas cosas que tomaba para mi salud, ¿no? Pues las he dejado ya todas, porque es que me lleno de paz. Dice, y es muy interesante lo que leen, ¿eh? Pero él lo que me decía es, pero ¿sabes qué? Que yo creo que la mayor parte de los curas no se creen la puesta en escena. Me hizo dos críticas, ¿no? La puesta en escena. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, pues tampoco hace falta hacer un análisis porque no estaba hablando desde ninguna cátedra, pero yo creo que se intuye que yo a veces cuando voy asisto o hago una visita o veo por lo que sea, hay un acto litúrgico o una misa y tal, pues es verdad que me acuerdo muchas veces de este amigo y creerse la puesta en escena. O sea, yo creo que está muy bien creerse lo que llamamos la gracia ex opere operato. Es fantástica, ¿no? O sea, la objetividad, ¿no? de la acción de Dios independientemente del sacerdote y tal, o sea, porque obra la Iglesia, no las condiciones del sacerdote, y entonces pues Dios obra. Pero la puesta en escena, o sea,
No tiene nada que ver, pero me acuerdo hace poco un chaval que tenía bueno, estaba en un grupo de teatro muy famoso en España, de las academias así de teatro mejores, de más nombre de España, y el fundador es muy exigente, ¿no? Entonces fui, bueno, me invitó, vamos, a las representaciones, pero que eran representaciones en las que no son representaciones, sino que el profesor, que en este caso el fundador, pues podía intervenir, corregir, ¿no? Y me acuerdo que cuando hablaba uno decía, pero ¿cómo dices eso así? O sea, ¿eso te lo crees? O sea, se acaba de morir y hablas con esa frialdad, o sea, se acaba de morir, pero muere, súfrelo, grita, ¿no? O sea, que tu espíritu se revele y tal. Entonces el chaval intentaba, no, así, pero hasta que él, el chaval este expresaba lo que realmente estaba, ¿no? No es lo nuestro. Pero digo, porque si el chaval no se cree la puesta en escena, no hay teatro, vamos, no hay buen teatro, no transmites, ¿no? Entonces, yo creo que en la misa o en la liturgia, pues no es lo mismo, pero yo creo que es mucho más, ¿no? Porque aquel tiene que pensar que aquel ha muerto, ¿no? Pero nosotros estamos tocando ahí, ¿no? Estás tocando el amor, el Chopin, ¿no? Es un momento de una ternura muy especial, ¿no? Que tampoco tiene por qué... Bueno, es que celebrar misa yo creo que es de los actos más impúdicos que se puede exigir a una persona, ¿no? O sea, es algo... Lo que es verdad que es un acto de la Iglesia y no solo el sacerdote, pero en el sacerdote hay una relación de intimidad allí tremenda, ¿no? Tremenda, que es muy... no sé si habéis leído a Etty Hillesum, esta chica que no judía, agnóstica, pero que luego va descubriendo toda ella decía que... Bueno, ella murió en el campo de concentración, pero uno de sus proyectos era escribir una novela que se titulase La chica que no sabía arrodillarse. Y entonces ella habla mucho de que ella decía, es que arrodillarse es impúdico, ¿no? ¿Tú lo has leído? A Etty Hillesum. Pero ella recuerda, arrodillarse es impúdico. O sea, es un momento de una intimidad, de un ponerme yo ante Dios de un modo y tal. Y dice, yo me arrodillo todos los días en la sala, bueno, en el sitio donde ella vivía, en una habitación, no me acuerdo ahora por qué, pero me cuenta, en una habitación pues que era pequeña y tal, solo de madera y tal, y ella dice que en el centro de la habitación se ponía a rodillas y que allí vivía todo un intercambio con Dios tremendo, ¿no? Pero bueno, no sé si me explico lo que quiero decir, o sea, que no mucho, ¿no? Sí, pues como creernos la puesta en escena, o sea, creernos que no está la fuerza ahí, pero indudablemente puede ser expresión o no, o expresión o no para nosotros. Si yo entiendo que digo, hasta qué punto yo vivo que en la liturgia es la transmisión de vida del Espíritu de Dios, ¿no? Y de la vida a los... y lo otro que me decía bueno, pero ya viene menos al caso, ¿no? Entonces, yo creo que la liturgia como momento en el que la confianza, que yo creo bueno, que todos la tenemos, ¿no? Pero yo me doy cuenta de lo poco que tengo en la medida en que veo cómo actúa, ¿no? Y se me voy diciendo, oye, qué poco, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? O sea, la acción del Espíritu es brutal, o sea, yo he vivido cosas que no das crédito, o sea, que no tienen una lógica, ¿no? Pero poniendo las manos y como pues momentos de luz que tampoco son, pero o sea, que aquí hay vida, o sea, entender que la liturgia es todo vida, ¿no?
Y eso con los jóvenes, ellos lo ven y lo viven, pero si les ayudamos a entrar, y aquí es donde aquí sí que he visto yo miles de conversiones. En adoraciones, en horas santas, en misas, en celebraciones, en imposición de manos. O sea, en la liturgia, ahí si ayudamos a que el alma llegue dispuesta, abierta, ¿no? Y con cierta... ahí es que ocurre todo, vamos. Digo, con la gente joven, vamos. Es muy bonito, pero después de las horas santas... pero es que es muy frecuente, porque viene y dice, joder, ahí me di cuenta de todo esto, aquí reconocí, me estaba culpabilizando durante años, no conseguía yo liberarme, sabía que Dios me perdonaba la confesión, pero tal, joder, y en ese momento me di cuenta, hay una paz tremenda de arriba abajo, ¿no? Y cambiarle la vida, o sea, no es que entendiese algo, no, sino que cambió mi forma, o sea, salí con paz, ¿no? Y yo creo que el espíritu, o sea, la confianza y la fe, o sea, el conectar, acercar al joven y disponerle a que entre en la liturgia, ¿no? Y que de ahí se lleve la vida. Eso es lo que... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo siguiente, y con esto ya me callo, es la comunidad, ¿no? La comunidad. Que si queréis podemos decir comunidad eucarística, ¿no? Entonces, la liturgia crea una comunidad eucarística, es decir, gente que ha sido salvada, ¿no? Que ha sido salvada en la liturgia, o que ha sido salvada en la acción de Dios. Y ellos se conocen, comparten esa salvación, esa liberación, esa fe, y están unidos en Cristo, y ellos son fuerza uno de otro, son vehículo o instrumento de Dios, de vida de Dios de unos a otros. Y esto es increíble. O sea, yo tengo la suerte de conocer desde dentro muchas comunidades de estas, ¿no? No le llamamos comunidad eucarística porque no hace falta llamarle como así. Pero realmente son comunidades eucarísticas, ¿no? O sea, comunidades de salvados, de liberados, o que no van por ahí de salvados, pero que son ellos íntimamente salvados, ¿no? Y ellos se quieren de un modo distinto a como se quiere el mundo, se sienten muy libres y contagian vida. Esos contagian vida. O sea, aquí se produce un fenómeno de contagio, ¿no? Que hay un continuo crecimiento, ¿no? O sea, porque, bueno, no sé si consigo explicarme mucho o no, pero yo esto es lo que he vivido. Yo que son personas transformadas por el Espíritu de Dios que aunque no quieran, arden, o sea, queman, ¿no? O sea, lo que decía un padre de la iglesia, no me acuerdo quién era, decía que el fuego arde, el fuego quema, y no puede no quemar, ¿no? Entonces, tampoco, y aquí es una de las cosas que creo que no responde a una planificación pastoral, juvenil, de tal, porque puede tener sus puntos y a lo mejor hace falta y cada uno estudia en su terreno cómo hacer y tal, pero que esto está en un papel, ¿no? Si esto está al servicio de todo esto, yo creo que es interesantísimo. En la planificación pastoral, las reuniones, o sea, el diseñar la hoja de ruta, pero sabiendo que a lo mejor sí o a lo mejor no, o sea, vete a saber cómo lo lleva el Espíritu Santo y por dónde tira él, ¿no? Pero realmente es que esto crece solo, o sea, crece solo. O sea, yo hace poco en el Evangelio, en la misa, decía, bueno, pues decía el Señor, es que tú siembras y aunque el que ha sembrado se duerma, aquello sigue creciendo, ¿no? Y además dice, crece sola. La palabra sola me dio muchísima luz, ¿no?
porque estas comunidades crecen solas. Es bueno guiar, conducir, ayudar, lo que sea, ¿no? Pero es que cuando está el Espíritu de Dios y está la vida de Dios, es que no... Ahí te das cuenta que Pablo regó y el otro tal, pero que solo el crecimiento solo lo da Dios, ¿no? Y el crecimiento no depende de mí, ¿no? Y entonces crece solo, y crece por contagio, por ilusión de vida, entonces, y creo que aquí hay una cosa que es lo siguiente, que yo creo que es interesante, al menos a mí, yo he aprendido que este contagio no se da en la liturgia, sino que se da en la vida. En la vida. O sea, en la vida quiero decir en crear espacios de vida. Espacios de vida. Crear espacios de vida, es decir, que da igual tomar unas copas que irme al monte, que está una cena, o irme a tomar unas cervezas después de la hora santa, es cualquier momento de vida, ¿no? Donde yo estoy y viviendo y disfrutando del mundo, de la creación, de la vida, ahí es donde se contagia, porque aquí el mundo, o sea, los que están fuera, este que está aquí, ve cómo se aman, ¿no? O sea, ve cómo se quieren y dice, ¡guau! Estos no se quieren como se quiere el mundo, ¿no? Ni como yo había experimentado con amigos o en mi pandilla, en mi grupo, sino que se quieren de un modo distinto. Entonces, al ver cómo se aman, al ver su libertad, al ver su paz, ¿no? Al conocer en los espacios de vida, ¿no? Al conocer cómo es la vida del cristiano, del salvado, del que sigue a Cristo, entonces en la comunidad puede entrar, ¿no? En esa comunidad eucarística donde recibirá a través de la liturgia también su sanación, ¿no? Su liberación, su vida. No sé, más o menos esto es lo que yo quería contaros. Entonces, hace poco, leía en un libro una de Cicioulas. Bueno, es un poco largo, pero voy a leer solo el final. Y dice... tiene gracia, dice, el hombre moderno parece rechazar totalmente y con indignación las reglas morales que la tradición de una civilización cristiana le ha impuesto durante siglos. Dejando al margen las causas de esta situación, limitémonos a notar que la construcción que hemos enaltecido con tanto celo, relacionando nuestros amados valores morales, es percibida como una prisión para el hombre, con unos cimientos que amenazan ruina. Nos preocupa el problema de la caída de estos valores. Y estamos atónitos porque nuestra voz, la voz de los cristianos, cae en el vacío. El mundo tampoco nos refugiamos en los sermones sobre argumentos racionales y éticos para convencer, pone en cursiva, para convencer al mundo, y nos damos de bruces con el fracaso. Nos servimos de sermones dogmáticos y no nos escuchan. La palabra es ofrecida y el mundo no la recibe. Y en nuestra autocrítica olvidamos que la palabra del cristianismo no es un decir, sino una persona. No es voz, sino presencia viviente. Una presencia que se encarna de forma eminente en la Eucaristía, en una Eucaristía que es reunión, o sinaxis y comunión, koinonía. No sé si me explico, o sea, esto es lo que yo he vivido. Y el otro día, hace una semana, al leer este libro, dije, ¿cómo realmente en pocas líneas está exponiendo, está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, no, sermones dogmáticos, principios morales, el mundo no los escucha, pero quizá hemos olvidado que la voz es una persona, ¿no? Es vida. Y esa voz, olvidamos que la palabra del cristianismo no es un decir, sino una persona.
no es voz, sino presencia viviente. Este espíritu es presencia viviente que se hace presente en la vida, en la comunidad, en la liturgia, o en la liturgia que se transmite en la comunidad y que se contagia en la vida, ¿no? O sea, depende cómo queramos, pero una presencia que se encarna. Este es otro tema, ¿no? Que yo creo que aquí, o sea, lo que es muy interesante es ver que esta comunidad se ve encarnada aquí. O sea, se encarna la presencia de la persona. O sea, la persona la veo encarnada, su presencia la veo encarnada en los espacios de vida, ¿no? En la vida, ¿no? Y una presencia que se encarna tal. Esta comunión que se transfigura para transfigurar a su vez ya no existe. Fijaros que es exactamente, o sea, esta comunión, ¿no?, del Espíritu que se transfigura para transfigurar a la vez, ¿no?, a estos que están aquí, que ha transfigurado a estos y ahora estos. Esta comunión que se transfigura para transfigurar a su vez, mirad cómo se aman y todo esto que decíamos, la paz, ya no existe. La ha disuelto nuestro individualismo pietista, que creía que ya no hacía falta la comunidad parroquial, es decir, la comunidad eucarística, para actuar en el mundo. La comunidad eucarística ha sido sustituida por nuestra logocracia, es decir, la fuerza de nuestra palabra, que ha creído que bastaba con hablar al mundo para cambiarlo. Nuestra Iglesia, como presencia en el mundo, se ha convertido en un púlpito sin altar y en una reunión de simples cristianos sin unión ni auténtica reunión. No tomamos nuestra disciplina moral de la vida nueva que se saborea en nuestra asamblea eucarística, y la comunidad parece haber perdido el fermento de la comunión teologalmente fundamentada, levadura que podría suscitar un auténtico renacimiento moral. Más o menos, yo creo que es como el resumen, bueno, eso, de forma sintética. Entonces, los jóvenes, pues yo creo que es que da igual que sea joven, que sean tanatorio o que sea lo que sea. O sea, es entender que Dios está vivo y que el espíritu de vida es lo que le está deseando el mundo y que, como desde el principio, o sea, ahora, si la comunidad está muerta, o sea, si la gente no está vivificada por el espíritu, si no hay, pues no se transmite nada. Y entonces yo ya puedo hacer carteles, puedo hacer conferencias, puedo hacer gincanas, partidos de fubito, puedo hacer lo que quiera. Que no... Bueno, sí, que está bien, o sea, sí, puedo conseguir una liga buena, ¿no? Y bastante gente, pero es que tampoco es lo que buscan, porque también el Corte Inglés va a organizar otro esto, y si dan mejores premios al campeonato de fútbol, pues irán a ese, ¿no? Hombre, si son espacios de vida, sí, pero bueno, yo creo que... Oye, gracias por vuestra paciencia, se ve que sois personas.